Dicen que cada noche las almas del inframundo ascienden para verte en la oscuridad, estés donde estés. Se abre el viejo portón de Radio Universidad Central 107.1 y Radio ucentral.cl para que seas parte de 60 minutos de historias, suspenso y terror, junto a la conducción de David Valenzuela. Bienvenidos a La Hora de las Ánimas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en La Hora de las Ánimas. Como siempre, saludarles y darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de misterio y también de ufología. No solo hablamos de terror, también saltamos al espacio a aquello que está afuera, aquello que muchas veces ha llegado al cine y también aparte de las historias que se cuentan entre los ufólogos, que tiene que ver con aquellas evidencias, ¿cierto?, de encuentros con seres no humanos. Y de eso y mucho más, y de un caso muy particular que ocurrió acá en la zona centro de Chile, vamos a hablar con un hombre, un investigador. Hablamos de Iván Vega, que hoy nos acompaña como un invitado especial, investigador, documentalista, comunicador audiovisual y autor del libro Contacto de otra dimensión, una obra, cierto, que profundiza en uno de los casos impactantes, los más impactantes del último tiempo, me atrevería a decir. Iván, bienvenido a La Hora de las Ánimas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar en tu programa y relatar esta investigación que la verdad me tomó cerca de 2 años, que se acaba de ver plasmada en un libro, para que toda la gente que te sigue, que sigue tu comunidad, pueda conocerla. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Iván, por permitirnos conocer en profundidad esta historia, tu trayectoria también, este libro y otros trabajos que estás realizando y que ya vamos a entrar en eso. Pero, Iván, para quienes recién te conocen, para quienes están sintonizando y escuchando a esta hora el podcast, ¿cómo nace tu interés por la investigación ufológica y en qué momento pasaste de la curiosidad a transformarlo ya en una investigación seria? Sí, la verdad, mira, súper franco, mi padre era una persona que le gustaba leer algunos libros relacionados con el tema OVNI. Su año en los 80, evidentemente JJ Benítez era uno de los más conocidos, y en mi casa ciertamente habían algunos ejemplares de JJ Benítez, pero también habían otros libros de Erich von Däniken, Fue Jehová un cosmonauta y otra serie de libros. Y llegó un minuto que yo creo que fue como por primero medio, en el colegio aún, que junto con el rock, y me llamó mucho la atención este tema, que tenía relación con el tema OVNI, y a partir de ahí, la verdad es que compartí esto con mi papá. Nos juntábamos muchas veces a ver documentales o series de televisión. Pero era algo, te digo, muy, muy como de pasatiempo, muy de hobby. Y la verdad es que pasó el tiempo, pero yo siempre debo reconocer que tuve un interés muy genuino en las preguntas básicas de la humanidad, en el fondo, de dónde provenimos, hacia dónde vamos, qué hay más allá. Esas preguntas reflexivas siempre fueron parte un poco de ese gran signo de interrogación que tenemos como humanidad. Y eso me llevó durante muchos años a viajar por distintos lugares del mundo. Fui a las pirámides de Egipto, estuve en Stonehenge, en Chichén Itzá, en Sacsayhuamán, en distintos lugares del mundo, hasta en la Antártida, visitando lugares que son realmente cautivantes y que te hacen de una u otra manera preguntarte valga la redundancia, esta gran pregunta. Y derivo finalmente en esto, se podría decir, un poco más profundo, que es documentar un caso a raíz de una experiencia de parálisis del sueño que tuve en algún minuto determinado de mi vida, hace 2 años, casi 3 años atrás, en donde eso me hace un clic
y digo, ¿por qué no enfocarme a esta altura de la vida en esto, en el fondo? Y eso es lo que me gatilla llevar adelante esta investigación. Iván, ¿puedes contarnos sobre esta experiencia de parálisis del sueño? Sí, mira, la verdad es que es algo bien coincidente con una serie de sucesos que me pasaron a mí de manera personal. Yo venía durante muchos años tocando música, y en algún minuto determinado de mi vida se me gatilló un tinnitus en un oído, lo que me hizo en el fondo dar un paso al costado. Sabía que si me seguía exponiendo, ¿cierto?, a los ruidos y a los decibeles fuertes, el tinnitus podía aumentar. Por lo tanto, hubo una época en la cual estaba como bien, se podría decir, un poco desanimado, porque no sabía en el fondo en dónde enfocar esa energía que te produce, ¿cierto?, el hecho de componer, de salir de gira, de tocar. Yo grabé 3 discos, fui a tocar a Europa, hice una carrera bien interesante en ese aspecto, pero claro, estaba fuera de la música. Y recuerdo que durante el 2023, particularmente en febrero, le andaba dando vuelta en la cabeza qué hacer, en el fondo, a qué otra cosa hacer. Y no se me había ocurrido, ni siquiera se me había pasado por la mente, en el fondo, hacer una página o un blog relacionado con el tema ufológico. Y una noche, acostado en mi cama, recuerdo que me fui a acostar muy tarde, estaba mi esposa, justo esa noche mi hija se había ido a acostar con nosotros, y bueno, yo me acuesto bien tarde, recuerdo que eran cerca de las 2 de la mañana, y me pongo a dormir, y de pronto despierto un rato después, y la pieza de nuestra habitación nosotros siempre la dejamos entreabierta como unos 20 centímetros, pues tenemos una gatita en el fondo que anda para adentro y para afuera. Entonces yo despierto y veo que en el pórtico de la puerta veo una sombra negra, alta, muy alta, que está parada ahí. Yo trato de moverme y me siento que estoy absolutamente paralizado. Y esta figura sombría muestra como unos dientes, se le veían unos dientes como de piraña, se podría decir, y una cara larga en donde encima de esta cara estaba pegada la cara de mi madre, como una especie de máscara de látex que estaba muy mal pegada. Era como que se hubiesen puesto una máscara tratando de engañarme, pero no había quedado bien puesta. Y yo reconozco en el fondo que están tratando como de engañarme, pero esta máscara está mal puesta. Y lo único que atino a hacer, hago como una especie como de llamado muy profundo, ¿cierto? Y digo, aquí no entras, porque como que fue como una reacción como para proteger en el fondo a mi familia que estaba esa noche durmiendo conmigo, y le doy como ese mandato, le digo, aquí no entras. Y cuando digo eso, esta cosa como que me suelta y como que me logro mover, y bueno, y de ahí ya no me acuerdo más. Desperté y de ahí seguí durmiendo en el fondo. Ahora, lo extraordinario de esta situación es que, bueno, yo reconozco 2 cosas acá. Yo conozco sumamente bien cómo opera la parálisis del sueño, en términos científicos, en cómo tu cerebro desconecta los músculos para efectivamente, cierto, que si sueñas, ponte tú, si estás, no sé, jugando fútbol, no empieces a pegar patadas. Siento que pudo haber sido una parálisis del sueño dentro de esas características, pero también me he leído muchos libros, por ejemplo, del investigador John Mack, en donde también él le atribuye cierta anomalía a esta experiencia. Yo la verdad es que no lo sé, no sé qué sucedió aquella noche, pero lo que sí tengo claro es que la experiencia se me olvida aquella noche, en la mañana no la recuerdo, pasa una semana, y una tarde cuando estaba buscando en el fondo qué hacer con mi vida en términos de, llamémoslo así, de hobby, se podría decir, recuerdo esta parálisis, recuerdo la situación, y digo, ¿y por qué no hago un blog ufológico? Y ahí comenzó todo. Mira, ahí está la conexión. Lo que pasa es que esta narración que tú nos cuentas también, claro, uno entiende, y tú bien lo explicas, el lado científico del que se le da la explicación a la parálisis del sueño. Más de alguien ha tenido. Yo también recuerdo haber tenido una experiencia, pero no de estas características, sino como que uno es como soñar despierto, digamos. Pero también hay casos documentados donde muchos casos de abducción
comienzan como tú lo narras, ¿cierto? Con un ser de forma humanoide entrando al dormitorio. Se han hecho películas así, y hay parálisis del sueño también, como la que tú nos estás contando, donde, claro, entra un ser con un rostro alargado, en este caso que tenía el rostro de tu madre, como nos contabas. Se parece mucho. Quizá lo podríamos asociar al lado científico, pero es increíble cómo lo asocias ya hacia el punto de la investigación como tal, de decir, aquí me voy a dedicar al estudio ufológico, ¿cierto? Y empezar a ahondar un poco más en esto. De hecho, ya que lo quiero unir, ¿cierto?, con esta entrevista que tuviste hace poco con Alien Detected en Argentina. Y ahí, ¿cierto?, también hablas de estos contactos o de cómo ocurren hay ciertos patrones en los avistamientos o encuentros con seres de otro mundo, por denominarlo de alguna forma. Y todo siempre dices tú que comienza con luces, ¿cierto? ¿Por qué crees que existe ese patrón o se repite este tipo de patrones, tanto las luces como los encuentros, como esto que nos contaba, ¿cierto?, de las parálisis del sueño? ¿Por qué se repite en este tipo de encuentros cercanos? Sí, mira, la verdad es que yo logro, después de esta investigación que dura cerca de 2 años y tanto, recopilar una cantidad importante, más de 1000 casos recopilados, muchas entrevistas por presenciales, por videoconferencias, por audio, etcétera, por telefónica. Y una de las cosas que siempre se repetía en todo esto eran las luces. Estas luces que aparecen previas a las experiencias. Y yo, a partir de este patrón, desarrollo, bueno, una hipótesis que se llama hipótesis Orbit, que la puedo comentar más adelante, pero lo que yo logro determinar es que muchas personas, cuando interactúan con este fenómeno, las primeras cosas que dicen relatar son estas luces, o también denominadas orbes. Y a mí, en lo particular, previo a esta parálisis del sueño, pasan dos cosas muy interesantes. Yo, noches previas, recuerdo haber tenido una especie como de flash, como que alguien me hubiese alumbrado dentro de la habitación, como con de estas máquinas fotográficas antiguas. Yo sentía una luz resplandeciente muy fuerte, y claro, abría los ojos y obviamente la pieza estaba totalmente oscura, y como que me sentía, decía, qué raro, como que de pronto pensaba que tenía que ver un poco con, no sé, con haberme acostado muy tarde, o haber estado mirando celular hasta muy tarde en la noche con la pantalla iluminada, ¿cierto? Como que me pasaba ese rollo. Yo, después, cuando empiezo a hacer estas investigaciones, me doy cuenta que las personas decían, en el fondo, sentir estos flash, estas luces, en distintas circunstancias. Y me encuentro, por ejemplo, con un joven que estaba pasando por una situación difícil, se va a la orilla de un río, y está en el fondo ahí un poco lamentándose sobre su pasar, y de pronto dice, mucha, ojalá que alguien me pudiera ayudar, y dice que lo alumbra un flash súper fuerte desde el cielo. Después veo otro relato de otra persona que le ocurre una situación similar adentro de la casa, que se le ilumina la habitación, y como los testigos del caso que yo investigué, también ven estas luces, que son estos orbes bajando de la montaña, pero que en algún minuto determinado uno de estos orbes se acerca donde están ellos y también lo iluminan. Y a partir de ahí, creo yo que hay una inteligencia no humana que cohabita con nosotros, y desarrolla en el fondo esta hipótesis. Increíble. Bueno, ya vamos a entrar en la hipótesis Orbit, pero también me gustaría, es que, ¿sabe? No puedo dejar de mencionar que estos casos me recuerdan mucho, no sé si te pasa igual, que hay muchos casos similares, o sea, artistas chilenos en el norte del país, Tito Fernández, Marcelo de Cachureos, que vivieron encuentros con luces y vieron seres, o el caso del incidente de Barney Betty Hill en Estados Unidos del año 60-61, que también ellos afirman haber sido abducidos y su primer encuentro fue con luces, y también aparecen las luces que empiezan a hacer este tipo de persecución, sobre todo cuando van en automóviles
bueno, esos casos se vuelven, tienen un cierto patrón y siempre terminan en un encuentro directo, ya sea del segundo o tercer tipo, y lo cual es muy, muy llamativo por cómo tú lo vas comentando. Pero quiero que también hablemos un poco sobre el libro, hablemos de Contacto de otra dimensión, obviamente sin spoilers para quienes nos están escuchando. ¿Qué encuentra el lector cuando abre sus primeras páginas? Bueno, es bien interesante. Yo creo que el lector se va a encontrar con una historia absolutamente atrapante, una historia que uno la podría ver en un inicio como una historia que le sucede a estos 5 jóvenes en la cascada del Puma, en el corazón del Cajón del Maipo, pero finalmente a mí me pasa algo muy interesante con este libro, que yo empiezo a escribir este caso basado en el relato de ellos, pero el caso se transforma en una especie de bitácora de lo que también le sucede al investigador, en este caso a mí, mientras investigo este caso. Y lo hablábamos off the records antes de entrar a la entrevista sobre un montón de situaciones anómalas que me comienzan a suceder a mí, desde robos de material, choques, nunca me habían chocado en mi vida, tengo 50 años y nunca me habían chocado en mi vida, y justamente haciendo esta investigación me chocan, se nos corrompen materiales. Uno de los postproductores de este documental se llama Giovanni Luca Becci, bueno, que es el postproductor del documental, y él trabaja en Chilevisión y lleva 20 años trabajando en esto. Me dice que nunca se le habían corrompido archivos, y justamente haciendo la postproducción de este documental se le corrompen archivos, más encima que los tenía almacenados en discos duros externos profesionales, no los típicos que uno de pronto tiene en la casa, sino que profesionales. Parte del equipo tiene situaciones que también son muy extrañas, ¿es cierto? Uno, de hecho, un camarógrafo tiene una parálisis del sueño, pero que nos llama al otro día y nos dice, oye, me pasó esto anoche, así como casi como con miedo. El ingeniero informático, que se llama Robinson Cornejo Evans, que analiza los audios de este caso, me llama a las 11 de la noche y me dice, Iván, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? Pues no puedo creer que esto le haya pasado a Chicheco en la montaña. Hay sonidos que no se condicen con un campamento de montaña a una hora del pueblo más cercano. Entonces, finalmente, este libro, que uno pensaría que se trata solamente de un caso en particular, finalmente termina transformándose en una bitácora de lo que le sucede al investigador investigando este caso, más el caso extraordinario que viven los testigos. ¿Y por qué decides, o sea, más allá de toda esta experiencia, cierto que me lleva mucho a recordar el caso de cuando se grabó El Exorcista, que empezaron a pasar muchas cosas sobrenaturales en el set, y en este caso son cosas inexplicables o que claro, son tan seguidas que uno no deja espacio para preguntarse, ¿cierto? ¿Acaso esto está relacionado con el proceso de investigación que estamos llevando adelante? Es curioso, pero también me llama la atención, ¿por qué decides contar esta historia en formato libro antes que en el documental? Bueno, yo creo que finalmente las cosas se dieron de esa manera. Todo esto nace a raíz del video que los jóvenes graban, que es absolutamente extraordinario. Lo que ellos lograron registrar es algo, pero brutalmente extraordinario. Y yo digo, esto, bueno, no puede quedar así, evidentemente. Esto no lo puedo llegar y subir, por ejemplo, a YouTube y que se pierda en el atomizado mundo de Internet. Y decido hacer este documental. Y en paralelo, después de que el documental empieza a avanzar, tenía tanto material recopilado y había tanta cosa más fina que en un documental en el fondo no tiene cabida, por un tema de extensión, por un tema ¿cierto?, del formato. Es que digo, bueno, esto lo voy a plasmar en un libro, porque había muchas cosas que yo quería que el público supiera que no se pueden narrar en el documental. Pero claro, la premisa era, en el fondo, lanzar el documental, ojalá en conjunto con el libro. Pero sucede que, como te contaba anteriormente, estábamos en algún minuto determinado de este proceso, y hay archivos que se corrompen, lisianamente se corrompen, David. O sea, es algo que
que hasta el día de hoy no tenemos en el fondo una explicación. Bueno, podemos decir el disco externo que venía malo de fábrica y bueno, y se echaron a perder los archivos. Pero sumado a eso, recuerdo que el segundo día de grabación del documental, nos estacionamos en el Cajón del Maipo, fuimos a hacer una grabación a 300 metros y nos abren el auto y nos roban cerca de 15 millones de pesos en equipos audiovisuales, trípode, notebook, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que hay una anomalía aquí, sino que estoy diciendo que, bueno, nos robaron, Chile estaba pasando por un proceso hasta el día de hoy súper, cierto, todos lo sabemos, por lo tanto, bueno, nos robaron. Pero después de eso, justamente el día que yo hago una entrevista durante toda una semana, entrevisto a un científico, entrevisto también a un oncólogo chileno, etcétera. Me vengo de vuelta a mi domicilio, en ese notebook traía material, venía con un disco externo, me estaciono en la Copec que está en las canteras de Chicureo, cerca de mi casa, y una turba de 8 delincuentes llegan a la estación de servicio, me apuntan con armas y se roban el auto con el notebook y con todo el material. Si alguien tiene duda de esto, puede meterse a la página web chicureohoy.cl y poner Turbazo en la Copec de las canteras de Chicureo y sale mi nombre ahí indicado. Y hay un proceso judicial que aún está abierto y que, bueno, jamás pillaron a los tipos ni nada por el estilo. Pero te darás cuenta que con todo esto que nos ha pasado, es obvio que el documental se atrasó y hemos tenido que regrabar escenas, hemos tenido que regrabar entrevistas. Ha sido, te digo, un dolor de cabeza y yo creo que cualquier otra persona, la verdad, que hubiese tirado la toalla hace mucho rato, y yo soy un terco y no voy a dejar que en el fondo estas situaciones me ganen. Estás como Fox Mulder, que siempre tenía este lema de que la gente merece saber la verdad, porque lo que nos estás contando, como tú dices, es para haber tirado la toalla hace rato, o sea, como frustración, cansancio, pero ahí tú, perseverante, así que vamos a estar todavía muy expectantes al lanzamiento de este documental. Para quienes nos escuchan, estamos conversando con Iván Vega, investigador y documentalista, autor del libro Contacto de otra dimensión y pronto documental con el mismo nombre, y que precisamente hablábamos en parte de todo este trabajo que ha estado realizando. Muy, muy buen trabajo por lo que he estado pudiendo observar. Iván, te quiero consultar también, ¿hubo algún testimonio en todo este trabajo, cierto, que has llevado adelante, o algún fragmento de esta historia que incluso a ti te costó creer cuando la escuchaste por primera vez? Sí, la verdad es que uno de los testigos principales del caso, es importante decir que el libro no solamente cuenta el caso principal, sino que también hay otros casos adicionales que ocurren cercanos a la cascada del Puma y en la misma cascada del Puma, que lo logramos recabar un poco también para decirle al lector de que esto no solamente le pasa a estos jóvenes, sino que también hay otras personas que le han sucedido experiencias similares, quizás no tan potentes como la de ellos, pero en ese sector en particular. También hay un carabinero de San José de Maipo que cuenta una experiencia ahí en el Cajón del Maipo, en San José de Maipo. Pero te diría yo que de toda la experiencia hay una en particular que es lo que vive Alejandro Yamírez, que te podría decir que es uno de los personajes principales dentro de esta historia, porque es quien graba la situación que ocurre aquella noche. Hay una experiencia que él vive cuando él ve a 15 metros de distancia donde cae la cascada que le da nombre a este sector, que es la cascada Salto del Puma. Él ve una esfera transparente de cerca de 2 metros de diámetro, en donde dentro de esta esfera hay 2 seres humanoides. Y él relata que estos seres tenían uno apariencia masculina y el otro tenía una apariencia femenina por su morfología. Y el ser masculino, cuando él trata de acercarse a esta burbuja para poder grabar un poco más de cerca esta situación, a este ser le empezaron a salir pelos rojos en la cara y del cuerpo, en el fondo se empieza a llenar de pelos rojos. Y cuando en un principio él me cuenta esta historia, para mí era inconcebible. Yo decía, pero ¿qué es lo que era? Me decía, no sé, como un mono rojo, me hablaba de un mono rojo siempre.
Yo le decía, pero como un neandertal, como un simio, como un orangután. Y él, sumamente confundido, me decía, no sé, Iván, pero le salían pelos de la cara, pelos de la cara. Y era una situación muy difícil de entender, eh, porque claro, uno en el fondo está investigando algo que tiene que ver, ¿cierto?, con el fenómeno, o es lo que derive, ¿cierto?, pero el fenómeno ovni como base. Entonces, que alguien te diga que esta anomalía le salen pelos rojos, muy difícil de entender. Y meses después, nosotros hacemos una reconstrucción de escena profesional en la Cascada del Puma, donde llevamos cierto equipo, medidores Geiger Miller, winchas de medir, una serie de elementos. Y yo estaba entrevistando a Alejandro a eso de las 4 de la tarde, a pleno sol. Estábamos frente a frente. Y yo le digo, bueno, cuéntame la situación del humanoide cuando le empiezan a salir pelos. Y él me empieza a contar esta historia, y cuando yo lo empiezo a observar, veo que Alejandro tiene una barba que al sol es media colorina. Y le digo, pero tú tienes la barba colorina, o sea, tú tienes la barba roja, le digo. Y él se pone pálido, se toca la cara y me dice, lo estaban imitando. Y fue una situación tan extraña de darse cuenta después de meses de la experiencia, hacer esta reflexión, que él recién haga esta reflexión y diga, parece que estos seres nos trataban de imitar, y cuando hacemos clic en eso, mucho de la experiencia que sucede aquella noche no hace sentido, y eso reafirma aún más la hipótesis que 2 años después termino desarrollando. Bueno, ya que estamos tocando el tema de la hipótesis Orbit, cuéntanos de qué se trata, hacia dónde apunta. Básicamente lo que yo propongo con la hipótesis Orbit es que lo que nosotros llamamos el fenómeno OVNI no es más que un fenómeno del cual aún no tenemos la tecnología para dilucidar, pero es un fenómeno que habita en una realidad de características cuánticas que transita en nuestro planeta y en el universo por carreteras que no son las tradicionales que tenemos nosotros, que pueden aparecer en cualquier punto de la faz de la Tierra, y cuando traspasan hacia nuestra realidad física se encapsulan en plasma, y lo que hacen es que al encapsularse en plasma y al traspasar a nuestra realidad física y estar frente a una conciencia, vale decir, a un ser humano consciente, se activa un proceso, que es un proceso automático del cual la anomalía no tiene forma de escapar, vale decir, tú estás entre medio de la montaña o en el patio de tu casa, etcétera, y el fenómeno, por alguna razón que transita por ahí, aparece en nuestra realidad física y tú estás presente, el fenómeno automáticamente se conecta con tu conciencia, y en ese proceso automatizado el fenómeno extrae información tuya aleatoria, información que puede ser desde un trauma, desde algo feliz que te pasó durante el día, información aleatoria tuya, la extrae y la proyecta como una microrealidad. Y ahí es cuando los testigos dicen enfrentarse a conceptos como abducciones, missing time, campanas del silencio, es que en el fondo este proceso automatizado crea una microrealidad holográfica que uno se ve inserto dentro de ella. Y cuando el fenómeno desaparece, porque se termina en el fondo el tránsito de la anomalía, lo que queda ahí es una experiencia que el testigo termina humanizando. No es que el fenómeno tenga un propósito hacia la humanidad y hacia los testigos, no hay ningún propósito de por medio, sino que el ser humano humaniza la experiencia y le da, ¿cierto?, una connotación ya sea positiva, cuando algunas personas dicen esto me llenó de felicidad o vi a la Virgen María o lo que sea, o negativa cuando las personas dicen vi un gris o me abdujeron o lo que sea. Finalmente la experiencia, lo que queda de la experiencia es una humanización por parte del testigo, pero yo propongo que finalmente la anomalía, el fenómeno no tiene ningún propósito hacia la humanidad. Y de eso se trata la hipótesis Orbit, que se redefine en el fondo en este concepto de lo que nosotros entendíamos como OVNI.
Entiendo entonces que lo que tú planteas, y aquí corrígeme porque es primera vez que me enfrento a este tipo a la hipótesis Orbit, entonces lo que tú planteas es que estos seres son de otra dimensión, llegan a la nuestra, digamos, a través de un portal que obviamente no podemos explicar porque es algo que no tiene, digamos, una base científica, poder decirlo de alguna manera, pero llegan aquí a través de un portal y nosotros los podemos observar. Y al tener contacto ya directo, es que ellos realizan una proyección y nosotros entramos a una realidad que no es la nuestra, pero que ellos la proyectan y que nosotros la humanizamos. ¿Eso es? Exactamente, sí, yo creo que diste un poco en el clavo, pero lo único que hay que entender aquí que es un proceso automatizado, es algo del cual el fenómeno no puede escapar y no es algo que el fenómeno proponga hacia nosotros, no es que el fenómeno transita, ¿cierto?, en estas autopistas cuánticas y cuando de pronto atraviesa hacia nuestra realidad física, ¿cierto? Tú le llamaste portal, está bien, cuando atraviesa hacia nuestra realidad física, si se encuentra con un humano, se conecta automáticamente, pero no porque el fenómeno quiera conectarse contigo y porque tenga algún propósito contigo, sino que el fenómeno está imposibilitado de no conectarse, atraviesa hacia nuestra realidad física y hay una conciencia humana y el fenómeno automáticamente se entrelaza como un efecto simbiótico y se conecta en el fondo con la conciencia de la persona que está ahí y extrae la información, extrae cierta cantidad de información aleatoria y se proyecta una realidad holográfica de la cual la persona se ve inmersa. Y es por eso que muchas veces la gente dice que las experiencias que le suceden son absolutamente absurdas. Hay gente que ha visto, por ejemplo, un humanoide que está, no sé, recogiendo algo del suelo y la gente lo humaniza y lo interpreta y dice, estaban buscando minerales, estaban buscando cuarzo. Hay casos, por ejemplo, en Francia donde los humanoides están como arreglando el platillo volador y como arreglando unas tuercas y uno dice, una inteligencia no humana tan tecnologizada estaría arreglando la tuerca del oro, no tiene ningún sentido, es en el fondo esta amalgama, se podría decir random, ¿cierto? Que extrae, proyecta en el fondo estas realidades que muchas veces son absolutamente absurdas y el fenómeno de pronto desaparece y la gente termina diciendo, ¿qué pasó aquí? Y como no tiene una explicación porque no hubo ningún propósito por medio, termina finalmente humanizando esto y las personas son quienes les dan la interpretación de acuerdo a su background cultural. Ahora, me gusta esta hipótesis porque va muy de la mano con el caso que creo que mencioné al principio de esta abducción no fue una abducción, fue un encuentro que tuvieron los artistas chilenos. Me acuerdo que estaba Tito Fernández, Gloria Benavides, Marcelo de Cachureo y otros artistas de la época en 1973 o en 74, que ocurre en el norte precisamente y ellos ven una luz. Se aparece una luz en la carretera, la ruta 5 Norte, y esta luz baja, digamos que se cruza delante de ellos detienen su vehículo y ven que las dos esferas se dividen, ya se colocan una al lado del otro. Ellos bajan del auto muy aterrados. De hecho, hay un capítulo dedicado a ellos en la serie OVNI de TVN, conducida por Patricio Bañado. Y cuentan, ¿cierto?, que ven cómo se conecta, digamos, como un puente de luz entre ambas esferas. Y por ellos comienzan a ver seres caminar, personas como caucásicas, digamos, caminar entre ambas esferas, pero no tienen contacto directo con ellos, no los saludan, no hay una interacción, que yo recuerde cómo era la narración de ese caso, pero lo que sí recuerdo es eso, que veían a estas personas, a estos seres, caminar entre ambas esferas, pero no había un contacto y luego la situación desaparece, se apaga la luz y se van. Claramente, si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de la hipótesis Orbit, estos dos Orbit realmente pudieron haber estado ahí, que son estas dos luces, que estos son los Orbit, y finalmente lo que hicieron fue, claro, conectarse con la conciencia de los testigos, extraer información y plantear un escenario holográfico que fueron estos dos nórdicos. Ahora nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿por qué las personas ven nórdicos? Yo creo que basta remontarse
a los años 80, que fue cuando ocurrió esta experiencia, en cómo casi en todas las casas de Chile estaba pegado el típico cuadro de el Jesús hollywoodense, que era rubio, de ojos azules y que sostenía el mundo en sus manos, en el fondo. Entonces, esa iconografía que está muy arraigada te diría yo, en la cultura no solamente chilena, sino que este es un asunto que Hollywood en el fondo trasciende a todo el mundo, en donde este ser, cierto, caucásico, blanco, de ojos azules, en el fondo era el patriarca del universo, en el fondo. Entonces, no es muy raro que la gente durante muchos años haya visto nórdico, ahora vea grises, y una de las cosas que yo estoy planteando dentro del dossier que estoy desarrollando es que te lo puedo asegurar, David, estoy seguro que la próxima generación de experiencias, la gente ya no va a reportar ese tipo de situaciones, sino que va a reportar situaciones que tienen más relación con la robótica, con los robots y la inteligencia artificial. Eso te lo puedo asegurar. ¿Cómo así, si me puedes fundamentar un poco esta posibilidad de reportes? Básicamente porque finalmente en la interacción del fenómeno de la hipótesis Orbit, lo que yo en el fondo propongo es que, ¿cierto? Este fenómeno extrae información de los perceptores cuando se conecta con su conciencia. Y esa información es aleatoria y tiene que ver con tu background cultural. Entonces, de los años 80, las personas veían ciertos seres nórdicos, en los 90 estuvo muy cargado, ¿cierto?, con los grises. ¿Y qué va a suceder ahora, en donde la inteligencia artificial expande cada día? Hace muy poco acá en Santiago, en el barrio por ahí de Venta, en Providencia, andaba un robot caminando en la calle. Entonces, yo creo que finalmente, cuando se extrae información, esa información también es contingente en muchos casos, en una amalgama, es aleatoria, pero en muchos casos tiene en el fondo información de nuestro background cultural, de nuestro día a día. Por lo tanto, en el fondo no es raro que en un futuro las personas, cuando tengan este tipo de interacciones, la realidad holográfica que se va a presentar va a tener mucho más quizás características de humanoides mucho más robotizados que las cosas, se podrían decir, un poco más antropomórficas que hemos estado viendo hace años atrás, que tiene que ver con los nórdicos o con los grises en su proporción, te diría, un poco más fisonómica. Bueno, sí, además que la inteligencia artificial también últimamente se está prestando para fake news, digamos, y también la creación de imágenes que son falsas, digamos, y hoy en día además complica muchas veces el poder diferenciar. Hay que pasar por más filtros, de hecho, las imágenes para verificar si son o no reales. Hay demasiada información, sobre todo hoy en la era digital. ¿Tú crees que eso también dificulte el proceso de la ufología? Porque está empezando ya a hacerse masivo el uso de imágenes. Sí, no, de todas maneras, la verdad es que nosotros estamos insertos en algo, David, que va a ser muy difícil escapar. La verdad es que el criterio en el fondo llega hasta donde aguanta tu dedo haciendo scroll. En el fondo la gente ya pasa y pasa. Venía leyendo un artículo que salió en el blog Factor 33, en donde se explica la hipótesis que plantea Diana Pasulka sobre su nuevo libro Los Creyentes, en donde habla que estamos quizás frente a una nueva religión tecnologizada que cae de lleno con el fenómeno ovni, en donde ya no se sabe qué creer en el fondo. O sea, hay tanta cosa dando vuelta que muchas de estas cosas se entremezclan con cosas que son verdad, con situaciones, con geografías, con lugares, pero también relacionadas con experiencias anómalas y con, ¿cierto?, con distorsión de la información. Y finalmente la gente ya no sabe qué creer. Yo la otra vez conversando cuando lancé el libro hace poco, en uno de los lanzamientos, me preguntaban qué pasaría si aterrizara un platillo volador en el planeta. Yo creo que
Yo creo, bueno, primero que todo, no creo en los platillos voladores, no creo en ese formato del fenómeno, pero creo que si algo así sucediera, la gente ya ni siquiera se asombraría, así como que la gente diría, no, para mí esta cuestión es falsa o no fake news, a lo menos que empezaran a invadir el planeta y empezaran a haber explosiones y realmente la gente dijera, chuta, parece que era verdad. Pero, pero yo creo que estamos insertos en una corriente, en una contracultura que va a ser muy difícil escapar. Y yo creo que la única forma de poder frenar esto es que el día de mañana se cortaran todas las redes sociales o se cortara la luz y ya la gente no tuviera acceso en el fondo a Facebook, Instagram, un TikTok y lo que sea. Claro, lo que pasa es que también la ufología y todo este fenómeno de los extraterrestres, que es como a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood, que dicho sea de paso, este año Steven Spielberg saca, estrena, digamos, el día de la revelación. Vamos a ver que hay harta expectación en torno a este estreno. Y claro, o sea, hay tanta información que, bueno, que te diga, es que yo creo que no es lo mismo que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, desclasifique todo, digamos, todo lo que saben de extraterrestres y que finalmente existen, que Estados Unidos tuvo contacto, etcétera, etcétera. Yo creo que no sorprendería tanto porque la gente diría, bueno, ya lo sabíamos, solo que no lo decían, pero bueno, ya lo sabíamos, había documentales, había películas, ya sabíamos de la existencia. Entonces, es verdad, bueno, ya lo sabíamos. Pero yo creo que es distinto a cómo sería la experiencia humana, hablo del ser humano como tal, como ser, como animal, como ser del planeta Tierra, a ver oficialmente, qué sé yo, a través de la prensa, lo que plantea Hollywood también, que es el contacto directo, que lleguen masivamente y que estén ahí, o sea, que uno salga y vaya al sur y en el camino te veas una nave extraterrestre. Creo que el impacto sería diferente por el simple hecho de que el humano le tiene miedo a lo desconocido. Y yo creo que muchas veces me pongo en ese lugar y digo, yo no sé naturalmente, como ser humano, cómo reaccionaría ante eso, ser tan vulnerable al instinto animal, digamos, de ver algo tan grande que te genera miedo, digamos. Yo creo que no nos hemos, no podemos dimensionar eso porque como planeta no lo tenemos todavía quizás y no lo pensamos quizás porque da miedo ponerse en ese lugar. De todas maneras, yo definitivamente, yo de todas maneras creo, David, que ese minuto no va a llegar. Estoy convencido de que eso no va a llegar nunca. Yo creo que si el fenómeno tuviera un propósito hacia la humanidad, ya lo sabríamos, ya se hubiese hecho explícito. Hay un millón de casos que suceden en donde no hay ningún tipo de propósito, el fenómeno aparece, la gente lo humaniza, la gente dice que el fenómeno le propuso tal cosa, pero finalmente esa es la humanización que las personas hacen del fenómeno, el fenómeno desaparece y las personas quedan ahí preguntándose qué sucedió. Por lo tanto, yo no creo que vamos a llegar a un minuto en el cual algo se presente frente a nosotros. Yo creo que por ahí no va la cosa. Eh, y bueno, yo creo que hay que tratar de una u otra manera, muchas veces aterrizar en el fondo desde una perspectiva, se podría decir, eh, no brindándole, ¿cierto?, esta humanización al fenómeno. Yo creo que ese es el gran error que tiene la ufología, ese es el gran error que muchos de nosotros, me incluyo, hasta hace 2 años atrás, también cometí ese error de humanizar el fenómeno, de pretender que el fenómeno existe, tiene un propósito hacia nosotros y poco menos que se anda escondiendo o anda jugando al gato y al ratón con nosotros. Yo creo que no es así. Yo creo que el fenómeno tiene que ver mucho más con una realidad física, que aún no tenemos la tecnología para decodificarlo, pero que en cierto punto este fenómeno aparece en nuestra realidad física, está imposibilitado, se conecta automáticamente con nuestra conciencia, se crea un proceso automatizado, el fenómeno proyecta una realidad holográfica de acuerdo a la extracción de información y desaparece sin ningún propósito. Y ahí es cuando nosotros quedamos diciendo, bueno, vienen de Marte, vienen de Júpiter o vienen debajo del océano.
Claro, también ahí se generan estas interrogantes. Bueno, Iván, ya estamos llegando al final de nuestra conversación, que lo he pasado increíble. Siempre es muy, muy interesante poder ahondar en este tipo de temas. Y a la gente, por supuesto, que nos está escuchando también, estoy seguro que le encanta. Y yo antes de ir cerrando, me gustaría preguntarte, obviamente sin entregar muchos detalles, pero ¿qué tendrá este documental que no aparece en el libro? Bueno, la pieza fundamental y clave es este video que los testigos registraron que dura 6 minutos 35 segundos. Está subdividido en 5 videos que suman este porcentaje de minutaje, en donde lo que se ve ahí es una manifestación de características plasmáticas, que es dentro de lo que yo propongo en el fondo, que son estos órbits, y que en algún minuto determinado se empieza a materializar y adquiere una forma, que podría decir, antropomórfica, eh, y crea en el fondo esta realidad holográfica que los testigos logran registrar, porque se logra ver una masa plasmática en donde los testigos con sus propios ojos desnudos decían que veían un hombre haciendo una fogata. Finalmente lo que el celular retrata es otra cosa, es una masa naranja con forma humanoide, como tratando en el fondo de copiar en el fondo a los testigos en esta realidad holográfica, en esta microrealidad. Y toda esa situación se ve reflejada en el video y lo que yo hago básicamente como director es hacer un análisis cuadro a cuadro del video con distintos filtros y una investigación, se podría decir, de carácter un poquito más técnica, en donde trato de dilucidar en el fondo qué es lo que está retratado en este video. Yo creo que eso es lo medular. Y mucha gente, y la gente que está escuchando y que ha seguido el caso, quiero ser súper francos con ellos. Si alguien, cierto, por toda la expectativa que ha generado este documental, si es que alguien está esperando ver un marcianito verde, se va a ver muy decepcionado, porque la verdad es que eso no es lo que se ve. Pero lo que sí podemos encontrar acá es un relato muy genuino, con profesionales de tomo y lomo, una hipnoterapeuta que se llama Stephanie Koch, que sometió a los testigos a una hipnosis regresiva decidora para entender esta experiencia, y un análisis del video en donde lo que se ve ahí es absolutamente anómalo y que está en el fondo relacionado con la experiencia vivencial que ellos viven, en donde uno escucha el audio, escucha lo que ellos narran, uno se da cuenta que el video muestra otra cosa de lo que ellos están narrando y se produce una interacción y uno se pregunta y dice, ¿cómo 5 jóvenes en la mitad de la montaña pueden sentir tanto miedo, terror, pánico e incertidumbre frente a una situación que ellos describen en su lenguaje como una persona haciendo una fogata y que el celular muestre otra cosa? Esa disonancia cognitiva es hasta cierto punto, te diría yo, perturbadora. Es que además deben ser cosas o situaciones que ni siquiera la tecnología que tenemos hoy puede soportar o evidenciar, se me ocurre. Pero nos damos cuenta que en este caso en particular el fenómeno pudo ser retratado, y algo sumamente particular e importante, y que me gustaría que las personas que están escuchando esto lo pudieran entender de esta perspectiva. Cuando los testigos graban esta situación, los testigos durante la etapa inicial me dicen, el celular solamente grabó unas luces, un puntito. Claro. Y la verdad es que yo, bueno, de profesión soy comunicador audiovisual, parte de mi equipo son profesionales en el área también audiovisual, y cuando yo someto este video a cierto software especializado y empiezo a hacerle zoom a lo que ellos decían que era un puntito, y yo le empiezo a hacer zoom porque en realidad cuando ellos me cuentan la experiencia y hago la reconstrucción de escena, me doy cuenta que lo que ellos grabaron estaba a tan solo 15 metros. Entonces, desde la perspectiva audiovisual, yo digo, bueno, si estaba solamente a 15 metros, tiene que haber información guardada en esos píxeles, y le empiezo a hacer zoom, empiezo a agrandar esto, le pongo un poco de contraste, un poco de definición, y lo que aparece ahí es muy revelador, y ahí me doy cuenta que finalmente cuando las personas dicen que grabaron muchas veces quizá algo muy, muy minúsculo, yo les diría, ojo, que puede haber información sumamente relevante guardada ahí, y que si se la pasan a un investigador serio,
podría haber algo muy interesante. Y a veces las personas borran esos registros porque piensan que no hay nada y pueden estar cometiendo un error. Mira, qué interesante dato, así que nos deja, Saúl, con más expectación, ahí es más expectante sobre lo que vamos a poder disfrutar en este documental, que me gustaría que ahora, ya para ir cerrando, nos cuentes dónde la gente te puede encontrar, cómo es posible acceder a tu libro y cómo vamos a poder también disfrutar de este documental. Bueno, el libro está en la página web que es www.contactodeotradimensión.cl. Ahí está el acceso para, adquirir el libro. Las personas fuera de Chile lo pueden comprar a través de Amazon. A fines de abril sale la versión en inglés del libro para el mercado anglo. Y el documental yo creo que va a salir a mitad de año. Ya no le quiero nuevamente volver a poner fecha, pero estoy seguro que cuando salga no va a dejar indiferente a nadie. ¿Y en tus redes sociales? El blog Testimonio OVNI, que está ahí en las distintas redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados está ahí. El Testimonio OVNI se llama, es donde finalmente ahí voy siempre actualizando información relevante. Fantástico, ya lo saben quienes nos están escuchando, contactodeotradimensión.cl, donde van a poder encontrar toda la información que necesitan para conocer todo sobre Iván Vega, investigador y documentalista, autor de este increíble libro, Contacto de Otra Dimensión. Iván, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Un abrazo y muchas gracias a toda la gente que está escuchando esto, así que nada, estamos en contacto. Y de esta manera llegamos al final del capítulo de hoy. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. La invitación, como siempre, a que nos volvamos a encontrar muy pronto aquí en tu programa La Hora de las Ánimas. Buenas noches. En Radio Universidad Central se cumplen 60 minutos de suspenso, leyendas y terror, junto a David Valenzuela. Te esperamos la próxima semana en La Hora de las Ánimas. Y no olvides que siempre en la oscuridad alguien te está observando. Buenas noches.